ejercicio de potencial, ejercicio de trabajo. ¿Cuál es el canal? Después se los envío. Les envío la dirección. Ya, comencemos. Aquí. ¿Qué va a ser energía eléctrica? Esto está de la semana pasada. Fórmula, ¿cierto? Constante de permitividad, carga de prueba, que es la que se desplaza, carga generadora, radio de distancia. ¿Sí? Dice para una posición cualquiera, ¿cierto? Dentro del campo. Entonces lo más importante ahí que ustedes destaquen es que para que se pueda apreciar la energía, tiene que estar dentro del área del campo. Si el óvalo, imaginémonos como una circunferencia, que es el campo eléctrico, la carga de prueba está lejos, no está cerca de ella, no está en su presencia, no va a poder adquirir la energía para trasladarse. Entonces vamos a introducir un nuevo concepto, que es el potencial. El potencial eléctrico va a ser la diferencia o voltaje, que también se conoce, entre dos puntos, que es cuánto cambia la energía por la unidad de carga. ¿Ya? Esto está de antes. La fórmula que yo puedo sacar para obtenerla es la energía eléctrica dividida en la carga de prueba. Si ustedes miran la fórmula del potencial o del voltaje, es la constante de permitividad por... Entonces, para determinar el potencial, yo no necesito de una carga de prueba para verificar que esté. Con la carga generadora es suficiente. Se miden voltios, ¿sí? O volts, ¿ya? ¿Por qué se le atribuye a Alessandro Volta, el que diseñó la pila? Cuando nosotros tomamos una pila, ¿cierto? Una batería, cualquiera de estas chiquititas AA, AAA, etcétera, las pilas vienen calibradas en 220 voltios. ¿Qué significa eso? Que hay una diferencia de 220 joules por cada un coulombio. Eso es lo que está indicando la unidad de medida. Entonces, cada batería es la cantidad de energía que circula por cada coulombio. Y después nosotros lo vamos a ver más adelante como los voltios o el voltaje de potencia en el hogar hace el tema de cuántas cosas puedo enchufar para lo que es corriente eléctrica. Entonces, voltaje o potencial eléctrico o diferencial de potencial va a ser carga generadora constante, ¿cierto?, de permitividad sobre el radio de distancia que tenga, ¿ya? Algunas nociones. Va a tener el mismo signo de la carga. Entonces yo reemplazo con el signo, calculo y mi resultado lo obtengo. Si tuviera un sistema múltiple, varias cargas, debo sacar el potencial para cada una de ellas y luego hacer la suma total. Y finalmente el campo eléctrico va a ir variando de acuerdo a la distancia. A mayor distancia se va a sentir con menos intensidad. Ocupemos esa palabra para comprenderlo. Mientras más cerquita esté, mayor va a ser la intensidad que presente. Ahora, mientras más lejos o más cerca esté de la carga generadora, porque esto es una propiedad del espacio, ya como es propiedad del campo eléctrico, tiene que estar en su periferia. Necesitamos que esté dentro de la zona del campo para poder percibirlo. Vamos a hablar de diferencial de voltaje. El diferencial de voltaje, o el delta V, que es el triángulo de mayúscula que está aquí, es el potencial que existe entre estos dos puntos, entre un punto de inicio y un punto final. Esto que ya les envié ayer está pensado para que yo lo pueda determinar. El diferencial del voltaje es equivalente a decir el trabajo sobre la carga que se estaba observando, la carga de prueba que teníamos antes. El B mayúscula y B pequeña, que se ve ahí, el BB menos BA, que me está diciendo que la diferencia está entre el punto de inicio A y el punto de llegada B. Entre ellos dos, los voltajes en cada zona, a cada distancia, ¿cierto? Si yo hago la diferencia entre ellos, voy a poder decir el diferencial de potencial. La palabra diferencial va a tener que ir siendo importante y vaya destacándola, porque más adelante la vamos a tomar cuando trabajemos con corriente eléctrica. No por nada en las casas hay diferenciales. ¿Qué representa este diferencial?
¿Cuánta energía debe ser impartida por la fuerza externa para trasladar la carga de un punto a otro? Esta carga que si bien no va a estar presente, yo la voy a visualizar en un punto del espacio. Tengo mi campo eléctrico, tengo una zona que quiero empezar a acercar. Entonces, en cada punto de ellas va a haber un potencial diferente, ¿ya? Y para poder obtener este diferencial es cuánta energía yo debiera aplicar para lograr mover esta carga de prueba que yo quiero trasladar. Ya dice, al igual que la energía potencial, solo es significativo la diferencia o variación en el potencial eléctrico. Ya, si están a la misma distancia, no va a haber una diferencia de potencial. Tiene que haber una distancia entre ellos. Como les decía anteriormente, el potencial es característico del campo. Entonces, no importa dónde esté, mientras esté dentro, va a ser percibible. ¿Ya? Tiene que estar dentro del área del campo. ¿Ya? Y al igual que la energía potencial es una unidad escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la trayectoria que siguiera o la dirección vectorial que tuviera, lo que yo busco es percibirla a nivel numérico. Eso se refiere con cantidad escalar. Entonces, para determinar el diferencial de voltaje, a mí me dicen que si el diferencial y la carga son del mismo signo, el trabajo va a ser positivo. Si el diferencial y la carga son de distintos signos, el trabajo va a ser negativo. ¿A qué se refiere esto? Por el tema de los signos. Si yo estoy tomando una carga que es positiva, el resultado va a ser positivo para la carga. Y si la diferencia de potencial es de menos a más, también va a dar la misma. Abajo lo que me está diciendo es que pensemos en dos puntos en el espacio. Un punto de inicio en A, un punto de inicio en B. Un punto de término en B, perdón. Si A está más lejos que B, o sea, el voltaje en B es mayor que en A, el resultado de esta diferencia de potencial va a ser positivo. Pensemos al revés, no me estoy acercando, me estoy alejando. ¿Cómo sería el caso de la figura del medio? Si el voltaje en el término fuera menor porque estuviera alejándose, el resultado del potencial va a ser negativo. Y finalmente, cuando los puntos que estoy observando están equiparados, no hay distancia entre ellos, cuando el voltaje sea el mismo, la diferencia de potencial va a ser nula. ¿Por qué? Porque van a estar a la misma distancia. No va a haber necesidad de mover una u otra, porque están en el mismo punto. ¿Ya? Entonces, una diferencia entre la energía potencial y el potencial, que son cosas distintas. ¿Ya? Dice, el diferencial de potencial eléctrico o el voltaje depende únicamente de la distribución de la carga. O sea, mientras haya una carga generadora, yo voy a tener potencial. No necesito de la carga de prueba. En cambio, la energía sí necesita de una carga de prueba que yo pueda verificar que se está moviendo. Entonces, para el potencial, con la carga generadora es más que suficiente y las distancias yo las puedo estimar dentro del campo eléctrico. En cambio, para la energía, yo necesito mover una carga de prueba que interactúe con la carga generadora. Esa es la diferencia entre las dos. Una necesita solo la carga generadora, en cambio la energía necesita de una carga de prueba que sea movible y que yo pueda evidenciar que se está desplazando. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí estoy. Me voy a ir a la pizarra. ¿Ya? Entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir lo que habíamos trabajado en la clase anterior o en su defecto puedo hacer uno de potencial primero y después hacemos de energía? Que alguien me responda sí o no o viene un dedito arriba. ¿Puedo hacer potencial primero? Sí, perfecto. ¿Ya? Voy a acercar un poco más. ¿Me dicen si se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Perdón, estoy sumamente congestionada. Pregunta de prueba. ¿Ya? Me están diciendo que aquí hay un punto P, perfecto, que es donde yo quiero calcular el voltaje. Voy a tener una primera carga
y voy a tener una segunda carga generadora. ¿Qué estoy diciendo? Tengo una que tiene un campo eléctrico, tengo un campo eléctrico y este punto está en medio de ellos. Y yo quiero calcular el voltaje total sobre ese punto. Cuando a mí me dicen que aquí hay 1 centímetro de distancia, aquí hay 2 centímetros de distancia, se me forma un triángulo equilátero, perdón, un triángulo rectángulo. Ahí está la primera carga, 4 microcoulombios y 2 microcoulombios. Ya, la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Estoy en prueba, ¿cierto? Pues a mí me están dando este esquema. ¿Qué es lo primero que yo tengo que entender? Es la interacción. Tengo 2 cargas. Entonces yo quiero la relación acá y quiero la relación aquí. ¿Por qué yo dibujé el triángulo? Porque yo necesito conocer esta distancia. Este radio es desconocido, ¿ya? Entonces yo hago la pregunta del millón, ¿cómo la determino? Y alguien me puede ir escribiendo para que no vaya siendo tan monótona la clase. ¿Cómo podría ir trabajando? ¿De qué manera yo puedo obtener el lado que a mí me falta? Por la hipotenusa, ¿cierto? Estoy en Pitágoras. ¿Qué me falta? La hipotenusa. ¿Cómo obtengo este lado? Usando Pitágoras, ¿verdad? Cateto cuadrado más cateto cuadrado igual a hipotenusa cuadrado. ¿Se ve allá, cierto? ¿Bien? ¿Me pueden hacer un dedo arriba para ver si es que se ve bien? ¿Alguien? ¿Cualquiera? Ya. ¿Cómo procedo entonces? Resuelvo. 1 al cuadrado, 1 más 4. Por lo tanto, el radio que yo busco es raíz de 5. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular el voltaje en cada zona y lo voy a escribir así. Ahí. El voltaje en la primera carga tiene por fórmula constante de permitividad eléctrica, que es siempre la misma y siempre la voy a ocupar. Carga primera, menos 4 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Porque eso significa micro sobre el radio de distancia. Tengo 1 centímetro y yo tengo que trabajar con la unidad que le corresponde, que es el metros. Por lo tanto, tengo que transformar ese centímetro a metros. ¿Todos de acuerdo? ¿Se logra ver aquí? Respóndanme sí o no, por favor, chiquillos. ¿Sí? ¿Millaray sí se ve? Ya. Gracias, Ray. Entonces, Profe, voltaje en el primer punto. profe. Perdón, alguien me habló, díganme. Sí, el David. ¿De dónde salió? ¿Podría explicar eso de nuevo? Ya. ¿De dónde saqué acá? Ahí, en la Ya. 9. Ya. La fórmula de voltaje dice así: constante por carga sobre radio. ¿Verdad? Acá arriba, todos de acuerdo, ¿cierto? Por tanto, yo pregunto, constante de permitividad eléctrica es siempre la misma, 9 por 10 a la 9. Eso ya me lo tengo que tener anotado. Primera carga, me dice menos 4 microcoulombios. Este símbolo que está aquí, que es una U como con una patita alargada, representa 10 a la menos 6 en potencia. Y yo solamente coloco su carga. El radio es el que a mí me tiene que importar, que siempre tiene que estar en metros. Y como a mí me dieron centímetros, yo tengo que dividir ese 1 en 100. Siempre debo dividir el número sobre 100 para poder escribir la cifra. Profe, Supongamos que a mí me... Dígame. ¿siempre es 10 a la menos 6? Cuando es micro, sí. Ya. Esto que está aquí significa 10 a la menos 6. Y cuando a mí me aparezca esta,
es como una N con una colita, es a la menos 9. Estos son como los sufijos que vamos a estar ocupando siempre. Entonces, cuando yo quiera hablar de un micro, tengo que expresarme por este símbolo, con esa numeración. ¿Hasta aquí todo bien? Supongamos que yo no sé dividir esto. Me está costando, entonces también lo puedo expresar así. 1 por 10 a la menos 2. De centímetro a metro también se puede expresar así. Si ustedes quieren ocupar notación científica en todo momento, yo podría hacer este juego. Si no, basta con que el 1 yo lo divida en 100 para obtener su equivalente en metros, lo que a ustedes les quede más cómodo. Coloco esta cifra en la calculadora y me debiera dar, yo lo tengo hecho previamente, pero usted hágalo conmigo de manera paralela. 36 y 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Negativa. ¿Por qué? Porque adopta el signo de la carga en voltios. ¿Alguien está con calculadora en mano para que vaya verificando? ¿Me van diciendo si voy bien? Si yo lo hice, pero por si acaso me equivoqué. ¿Alguno me puede verificar? Perdón. Entonces, estoy sacando solo la interacción de la derecha, de la izquierda, perdón. La carga se está generando sobre el punto P a 1 centímetro de distancia, me da esa cantidad de voltios. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo mismo, pero con la segunda carga. Entonces, voltaje en el segundo punto. Estoy aquí, ¿verdad? Este trazo que está acá se desprecia. No me interesa porque no tiene no hay una interacción entre ellas, porque está pensándose sobre el punto P. Voy nuevamente. Constante de permitividad, 9 por 10 a la 9. Carga de la segunda interacción, 2 por 10 a la menos 6, sobre raíz de 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo voy a hacer en vivo con ustedes, ¿ya? Voy a colocar en mi calculadora raíz de 5 y lo voy a dividir por 100. Y me va a dar aproximadamente 0,0223. Dejémoslo en 224. Ahí truncamos, aproximamos la cifra, perdón. ¿Sí? Entonces, el radio que a mí me dieron aquí fue en centímetros. ¿Qué es lo que hago? Tomo ese número, lo divido por 100 para que me dé el radio de distancia. Si ustedes se fijan, mientras más cerca esté, más intenso va a ser el voltaje. Entonces, basta con que yo mire los radios para poder ya empezar a intuir. ¿Ya? Entonces digo, él está más cerquita, la carga es mayor, por lo tanto debiera sentirse más fuerte. Estoy ocupando la palabra fuerte en un contexto de intensidad, ¿ya? Coloco los números en la calculadora. Entonces tengo 9 por 10 elevado a 9, por 2 a la menos 6, dividido en 0.0224. Y me da 803.571,4. Aproximadamente. Que alguien vaya conmigo de forma paralela y me va diciendo si estoy en lo correcto o no. El José estaba con calculadores más y era bien. Sí, estamos bien. Entonces, súper importante. Yo coloqué los números con el signo que le corresponde. ¿Ya? Ese signo negativo no quiere decir que el voltaje sea malo. Ya aquí no hablamos de flechas como lo hacíamos en fuerza y en campo, sino que se le coloca el signo que corresponde, porque como yo voy a hacer aquí una suma algebraica, necesito saber qué está pasando. De acuerdo al resultado, yo voy a poder estimar qué carga fue la que tuvo mayor presencia. Ya estoy ocupando la palabra presencia en un sentido bien abstracto.
¿Cómo resuelvo al final? Voltaje total es la suma de ellos dos, con su signo como corresponde. Entonces, debo sumar menos, lo estoy haciendo en el momento con ustedes, 3.600.000 más 803.571.4. Y el resultado me da menos 2.796.428,6. ¿Me puede confirmar alguien? No sé si se alcanza a ver el número. Si no, lo repito. Menos 2.796.428,6. ¿De dónde salió ese? El que está acá abajo me pregunta el Arquiel. Tomé raíz de 5, le di igual en la calculadora y lo dividí por 100 para tener el radio. Porque raíz de 5 era en centímetros. Pues ustedes vayan comprobando. Raíz de 5 dividido en 100 aproximadamente me dio esta cifra. Recuerden que este número es irracional. Entonces no me va a poder dar un valor exacto. El más que lo compartió. Por lo tanto, el voltaje total que se siente es de 2.796.428,6 voltios. ¿Por qué tanto? Porque está a esta distancia, a 1 centímetro. Entonces se siente muy fuerte. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, este ejemplo tiene dos dificultades. Primera, el radio desconocido. Entonces, cada vez que mi dibujo representa un triángulo, y si es un rectángulo como este, es para que yo vaya sacando la cuenta. Ocupo Pitágoras, en primer lugar. Segundo, me tengo que fijar que la medida de distancia esté en metros. Si no, lo debo transformar, siempre. Entonces, pensemos por un momento que a mí no me dijeron 1 centímetro, me dijeron que están a 1 kilómetro. En mi denominador, yo no puedo poner 1 kilómetro. Debo poner 1000 metros. Siempre se lleva a los metros. La constante de permitividad va a ser siempre la misma, 9 por 10 a la 9, y la carga generadora de los campos son las que a mí me dieron. Lo más importante es fijarme en los signos. Colocar el signo que le corresponde para cuando yo haga la suma algebraica, esto tenga un sentido. ¿Qué me está queriendo decir? Que la carga número 1 es más fuerte porque era mayor numéricamente y aparte estaba más cerca. Por eso que mi resultado tomó ese signo. Si usted se fija, ganó, entre comillas, el lado del negativo porque era la carga más fuerte. ¿Se va entendiendo la idea de esto, no? Esto está siendo grabado, así que van a poder volver a revisar lo anterior. ¿Puedo avanzar a otro ejemplo? Quiero trabajar con trabajo, hacer uno de trabajo. ¿Cuál es el resultado de lo que está en rojo? Dice menos 2.796.428,6. 2.796.428,6 voltios de potencial eléctrico hay en el punto P. Acá se ve un triángulo en grande que indica el signo negativo o positivo, la interacción entre ellas. La carga que era negativa ya estaba más cerca y era mayor. Por eso que me genera esta diferencia. Fíjense que aquí hay una suma algebraica. Entonces el signo positivo o negativo va solamente en relación a eso. ¿Ya? Pero debía tener esta naturaleza el resultado porque esta cifra tenía que ser sí o sí mayor. Está más cerca y la carga es mayor. Ahí también puede ir haciendo algunas asociaciones. Esto es mayor, ¿por qué pasa esto? Está más cerca, es mayor. ¿Ya? Entonces, preguntas de prueba pueden ser así. La carga generadora puede ser la misma. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? En el radio de distancia. Entonces ustedes lo anotan. Si la carga generadora es la misma, mientras más cerca esté en radio, más intenso va a ser el voltaje. Solo cuando la carga sea la misma, cuando sean cargas equivalentes. ¿Ya? Hasta aquí, ¿todo bien? Puedo borrar, ¿verdad? Para poder hacer el otro ejercicio que es el que yo quiero. Porfis. ¿Puedo?
Thank you. Oh, gracias, perdón. ¿Ya? Recuerden, voy rápido porque esto ya lo tienen y está siendo grabado. Ya, pregunta número 2. Perdón, Jesús, pero está grabado, lo vas a poder volver a ver. ¿Ya? Pregunta de prueba. Lo voy a leer para que quede en el registro. Dice, calcule el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover una carga, una partícula, con una carga eléctrica de 10 microcoulomb. Así. ¿Ya? Entre un punto A y B, sabiendo que el potencial en el punto A es de 8 voltios y el potencial en el punto B es de 4 voltios. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A mí me están pidiendo que yo determine trabajo. Trabajo. Y trabajo, para efectos de este ejemplo, recuerden que yo en un principio tenía puesto esto. El trabajo sobre la carga de prueba era equivalente al voltaje. Entonces, como a mí ahora me están pidiendo que yo determine el trabajo que tuvo que efectuar para poder moverse, voy a despejar. El trabajo va a ser la carga que estoy visualizando por la diferencia de voltaje. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Sí? Ya. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer esta diferencia. Como quiero mover desde A hasta B, voy a aplicar el concepto de diferencial que habíamos anotado al principio. Entonces, ¿verdad? Yo le había dicho que el triángulo B significaba el diferencial de potencial. ¿Se ve ahí? Parece que este lado se ve más oscuro. Voy a seguir hacia acá, porque aquí se ve un poco más claro. ¿Cuál es la carga que estoy considerando? 10 microcoulombios. O sea, 10 por 10 a la menos 6, ¿verdad? La carga por el equivalente. Por paréntesis. Y en mi paréntesis voy a colocar la diferencia. El voltaje en el punto B es de 4 menos el voltaje que está en el punto A, que es de 8. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar? Solamente de la lectura. Determine el trabajo que se necesitó hacer para trasladar esta distancia. Entonces yo estoy pasando de un punto de mayor a menor potencial. De mayor a menor potencial, ¿cierto? Entonces tengo que pensar que me estoy moviendo al revés. Piénsenlo así. Aquí está la carga generadora, ¿verdad? Si estoy pasando de un punto de aquí a acá, donde hay mayor a uno menor, mi resultado tiene que ser negativo, porque se está alejando. En vez de como aumentar, va disminuyendo, ¿ya? Se ponen ambos voltajes, sí, porque hay una distancia entre ellos. A mí no me pidieron calcular el voltaje de cada uno de ellos, sino que solamente me lo dieron. Hago la resta numérica, me da 4, negativo, ¿cierto? Y ahora usted con calculadora en mano tiene que realizar esa multiplicación. Menos 4 por 10 a la menos 6. Y yo digo, menos 4 por 10 a la menos 6. Y esto me da así. Menos 4 por 10 a la menos 4. ¿Se ve? Menos 4 por 10 a la menos 4. ¿En qué unidad se mide el trabajo? Esto lo expliqué la semana pasada. ¿Alguien que me pueda responder? Cualquiera. No se pelee. ¿Aló?
Podían activar micrófono. Te dio -5. Si pongo -4 por 10 a la -6. ¿Lo reviso? Sí, gracias, Mike. Puse un número de menos. -4 por 10 a la -5. Gracias, Abdiel. Perdón, te dije, Mike, que eras el Abdiel. Sorry. ¿En qué unidad se mide el trabajo? En joules. Si ese número no estuviera, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Recordar cómo escribo cuando la potencia es negativa. Esto es notación científica. Tengo que moverme 5 puestos hacia la izquierda. Entonces, pongo el -4, perdón, el 4 es cierto, y digo 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros a la izquierda, ahí va la coma decimal. Entonces, -4 por 10 a la -5 significa lo mismo que -0,00004 joules de energía. O sea, para lograr generar esta diferencia, se tuvo que aplicar esta energía, muy poquita. A eso se refiere. Una cantidad muy insignificante. ¿Qué me interesaba? La lectura. Cada vez que a mí me pidan trabajo para generar un potencial, yo tengo que pensar en esta fórmula que está aquí. Aquí. ¿Ya? Entonces, trabajo sobre la carga equivale al voltaje. Y de ahí que yo despejé que el trabajo es la carga por el diferencial de voltaje. ¿Cuándo van a empezar las pruebas? La semana del 18 al 25. Profe, estamos como listos para que pare la grabación.